La jungla no mantiene secretos, solo los entierra, hasta que alguien se atreve a cavar. Y esa noche, bajo el peso de un terror invisible, con los restos aún ardientes y susurros atravesando los árboles, se dieron cuenta. Algo los estaba mirando, algo que había estado esperando. Agatha Morrow nunca confió en los cielos. El viaje aéreo era un desafío audaz a la naturaleza, un acto de arrogancia imprudente que suspendía los frágiles cuerpos humanos por encima de un mundo implacable. Los trenes eran civilizados, permitían observar, escuchar, permanecer en la certeza del hierro y la tierra. Pero aquí estaba ella, atrapada en una bestia de alas plateadas, suspendida sobre la jungla africana. Los motores tarareaban con una inquietud mecánica que la perseguía más de lo que le gustaba admitir. La cabina, aunque adornada con lujosos accesorios, hacía poco para disipar la inquietud en sus huesos. El aire era espeso, humo de cigarro curvándose en zarcillos lánguidos, sigmiciados tanticiándose con el rico almizcle de colonia y el aroma más nítido y primitivo de la incertidumbre. El tintineo apagado del hielo en vasos de cristal puntuaba el murmullo restringido de la conversación, el susurro de la seda contra el cuero, un eco casi imperceptible bajo todo. Al otro lado de Agatha, Sir Reginald Donthorpe, un magnate solitario con la mirada de un hombre que no confiaba ni en el halcón, trazó un dedo enguantado a lo largo del borde de su vaso. Sus ojos flotaban, si una vez más, se posaban en la valiosa y maltratada maleta marrón bajo su asiento. Su indiferencia fingida traicionaba algo más, algo oculto. A su derecha, el doctor Peregrine Stratton, un académico de cierto renombre, discutía con un viajero de piel curtida por el sol y mirada afilada. Se había presentado como Roland Basser, un hombre cuya presencia irradiaba la energía inquieta de alguien más cómodo en la naturaleza que en un mundo de conversación educada. Llámalo arqueología si quieres, murmuró Basser, su voz como un trueno lejano, pero los muertos a menudo no dan consentimiento. Agatha se permitió una pequeña sonrisa de conocimiento. A unos pocos asientos de distancia, Evelyn Whittaker, una enfermera con un aire de tranquila competencia, cambió de página en su revista médica. La única señal de su cansancio era la leve presión de sus dedos contra la sien. Y entonces, sin advertencia, comenzó. Un temblor profundo, antinatural, recorrió el avión. No era la sacudida casual de la turbulencia, no, era algo más. Algo que envió ondas a través de los huesos de la aeronave. Las luces parpadearon, los motores tosieron, se ahogaron, y luego el silencio. Una mujer jadeó, el mayordomo tropezó hacia adelante, apenas logrando sostenerse contra un riel de latón pulido, y luego, el sonido, un gemido profundo, metálico, como si el avión mismo estuviera gritando en protesta. El piso se inclinó salvajemente. Un grito, afilado, crudo, aterrador. Los compartimentos superiores se abrieron de golpe. El equipaje cayó. El vidrio se hizo añicos. El intercomunicador crepitó con un desastre de estática y voces frenéticas, y luego, inconfundiblemente clara, con una certeza escalofriante, la voz del capitán, Brace for Impact. No hubo tiempo para pensar, solo movimiento, instinto caos. Sir Reginald formó una maldición muda con los labios. El doctor Stratton se aferró al asiento frente a él. La señorita Whittaker cubrió su cabeza mientras los escombros llovían. Agatha agarró los reposabrazos, firme, esperando, y entonces, impacto. El mundo se fracturó. Se desgarró en un caleidoscopio de sonido y fuerza. Y luego, nada, silencio, oscuridad. Cuando Agatha se despertó, lo primero que notó fue un zumbido en los oídos, un llanto agudo y desorientador, que enmascaraba todo lo demás. Lo segundo, era que estaba viva. Un hecho que en sí mismo
Era asombroso. El fuselaje se había desgarrado. Su reluciente interior, antes ordenado, ahora era una cáscara retorcida y arrugada, medio consumida por el denso abrazo de la jungla. El humo se curvaba en el aire, espeso y acre, mezclándose con el aroma húmedo y terroso. A lo lejos, el parpadeo de una linterna proyectaba sombras inquietantes contra los restos. Agatha exhaló, estabilizándose. Habría sobrevivientes, habría heridos, y lo sospechaba, habría algo más, porque entre los vivos, alguien en este vuelo tenía un secreto, y los secretos, ella lo sabía bien, siempre encuentran la forma de salir a la luz cuando el mundo se desmorona. Momentos antes del accidente, alguien todavía había estado respirando mientras el avión se desplomaba, pero esta muerte no había sido causada por el impacto. El ángulo antinatural del cuello del hombre, la misteriosa quietud de su forma. Esto no era una víctima de la desgracia, esto era asesinato. Y ahora, aquí, en esta jungla, solo una pregunta importaba: si todos hubieran perecido, habría sido un accidente, pero cuando uno de ellos había muerto de manera diferente, solo significaba una cosa: el asesino todavía estaba entre ellos. El grueso aire de la jungla se aferraba a ellos como una segunda piel, pesado con los aromas mezclados de tierra húmeda, combustible ardiente y algo mucho más inquietante, sangre. A medida que los restos ardían a la luz de la luna, sus retorcidos fragmentos gemían en protesta contra el peso de lo que había sucedido. Evelyn Harcourt examinó las caras a su alrededor. Algunos estaban pálidos de shock, otros apretados con cálculo. Habían sobrevivido, pero no todos habían sido tan afortunados. Un cuerpo yacía inmóvil entre los escombros, sus extremidades contorsionadas en ángulos que la naturaleza nunca pretendió. Incluso desde la distancia, Evelyn lo supo. Esto no fue un accidente. El silencio de la jungla se profundizó. La sinfonía nocturna habitual de insectos y criaturas invisibles se calló, como si la propia tierra retrocediera ante la gravedad de lo que se había hecho. Un hombre estaba muerto, y sin embargo, no fue el accidente el que lo reclamó. Sus manos, aún acurrucadas en los restos de lo que pudo haber sido una última comprensión desesperada, traicionaban una verdad diferente. Su lucha no había venido con el descenso del avión, sino con algo, o alguien, más. Bueno, esto es bastante desafortunado, murmuró Lord Sebastian Ashford, sacudiendo motas de tierra de su chaleco impecable, aunque ahora hecho jirones. Su mirada parpadeó hacia el cuerpo, y por un momento fugaz, algo más frío que la simple incomodidad oscureció sus rasgos. Una tragedia, sin duda, pero seguramente, tenemos asuntos más apremiantes a mano, como la supervivencia. El doctor Edwin Lovell, siempre el pragmático, se arrodilló junto al cadáver. Sus dedos rozaron la garganta del hombre antes de suspirar. Muerto antes del accidente, confirmó, aunque Evelyn notó el ligero surco de su frente, su cuello, bloqueado. Y esto, recogió un objeto que había sido arrojado a solo centímetros de distancia, una caja de cigarrillos, su superficie de plata prístina, excepto por el inconfundible frotis de carmesí. Furioso, no lo dirías. Evelyn no dijo nada, observaba a los demás. La forma en que Lady Rosalind Winthrop, viuda de un varón notable pero olvidado, apretó su agarre en el collar de perlas de su garganta. La forma en que el señor Nicholas Vance, un viajero con un pasado envuelto en medias verdades, ajustó su postura, distanciándose apenas de la escena. La forma en que el joven Oliver Finch, apenas salido de la universidad, tragó con dificultad y se negó a mirar el cuerpo en absoluto. Cada reacción hablaba volúmenes. No estamos solos aquí, susurró Oliver de repente, su voz temblando mientras se volvía hacia la jungla. Olgo, alguien nos está mirando, como si fuera una señal. La jungla exhaló, un susurro en la maleza,
una sombra deslizándose más allá del alcance de sus linternas parpadeantes, la ilusión de seguridad se estaba desmoronando, deshilachándose hilo por hilo. Necesitamos hacer un balance. Habló Evelyn al fin, su voz firme. Lo que tenemos, lo que nos falta. Y, lo más importante, su mirada se posó sobre el cuerpo una vez más. ¿Quién, entre nosotros, ya ha jugado su mano? El silencio siguió, y en ese silencio, la verdad, se enroscó, esperando atacar. La jungla despertó con un suspiro misterioso. La neblina se rizaba entre los restos esqueléticos del avión, donde el metal se retorcía como costillas rotas. El aroma de la tela carbonizada aún se aferraba obstinadamente al aire. El alba llegó con titubeantes destellos de luz, proyectando largas sombras a través de los árboles, iluminando rostros cansados, marcados por el agotamiento, y por algo más oscuro. La noche no había sido amable con ellos, se habían acurrucado bajo mantas rescatadas, escuchando las llamadas lejanas de criaturas invisibles, el espeluznante susurro de las hojas, insinuando movimiento donde no debería haberlo, pero el sueño los había eludido, no por la jungla, no por los restos, sino por aquello que yacía bajo un sudario de lino desgarrado. Un cuerpo se había encontrado hace horas, pero nadie hablaba de ello. Ese, pensó Evelyn Harcourt, era el signo más revelador de todos. Sentada aparte, observaba en silencio. Los supervivientes se movían con diversos grados de propósito. Sir Alistair Kent, el estimado financiero, buscaba algo con creciente desesperación, murmurando sobre una cartera faltante, como si su ausencia fuera la mayor tragedia de la noche. El doctor Lionel Greaves se agachó entre los restos, tamizando fragmentos de metal con la frialdad analítica de un hombre que examina muestras en lugar de buscar provisiones. Nicholas Drake, el aventurero con demasiados secretos y muy pocas palabras, recogía los restos con la eficiencia tranquila de alguien que lo había hecho antes. Y luego estaba Eleanor Reed, la enfermera sin pretensiones, la primera en descubrir algo realmente significativo. Sucedió rápido, casi demasiado silenciosamente para ser notado. Un destello de plata atrapó la luz de la mañana, un brillo, medio enterrado en la tierra, asomando entre los escombros chamuscados. Eleanor se arrodilló junto a un cojín de asiento arrugado. Sus dedos temblorosos rozaron el objeto antes de levantarlo. Extraño, murmuró, sacudiendo el polvo adherido. Una caja de cigarrillos, intacta, imposiblemente prístina en medio de la devastación. Grabados de bellas artes adornaban su superficie, elegante, refinada, con un aire de riqueza innegable. Pero fue la inscripción la que detuvo el aire en sus pulmones. Para poner puntajes viejos, las palabras, delicadas, precisas, con un peso que superaba con creces el objeto en sí, un mensaje de finalidad, una promesa cumplida. Evelyn contuvo la respiración. No pertenece a ninguno de nosotros, susurró Eleanor, con el ceño fruncido. Nadie habló, nadie lo reclamó, y en ese silencio, algo cambió, algo imperceptible, pero innegable. Los dedos de Sir Alistair se crisparon sobre la solapa de su abrigo. El doctor Greaves ajustó sus gafas, demasiado deliberadamente. La expresión de Nicholas Drake no cambió, pero su mano, oculta en la sombra, se cerró en un puño. La jungla simplemente observaba, esperando, porque en el juego de la muerte y la traición, alguien ya había movido su pieza. Y solo quedaba descubrir quién, descansando contra su cinturón, se había acurrucado muy ligeramente en un puño. Alguien lo reconoció, alguien deseaba no haberlo hecho. Evelyn alcanzó el estuche, girándolo lentamente entre sus dedos. Era pesado, su superficie, fría contra su piel. Pasó el pulgar sobre la inscripción,
notando la ausencia de rasguños, la imposibilidad de que algo tan delicado hubiera sobrevivido indemne a semejante devastación, un objeto peculiar para resistir, donde tanto más no lo había hecho. La plata es como la memoria, dijo suavemente, se aferra a lo que importa, y deja ir el resto. Un latido de silencio. Entonces, un susurro, demasiado deliberado para ser el viento. La jungla, nunca del todo quieta, pareció tensarse a su alrededor, escuchando, mirando, esperando, y Evelyn supo, con una certeza que le envió un frío lento por la columna vertebral, que alguien entre ellos, no era un mero sobreviviente, alguien había venido aquí con un propósito, y eso, más que cualquier otra cosa, cambió todo. La jungla arrojó su velo de niebla, revelándose en todo su despiadado esplendor. Los haces dorados de la luz matinal se filtraban a través del denso dosel, arrojando un resplandor inquietante sobre los restos aún humeantes. El aire, espeso con tierra húmeda, y el dulzón hedor de la tela quemada, parecía pulsar con una tensión invisible, con una presencia latente justo bajo la superficie. Estaban solos aquí, excepto que no lo estaban, no del todo, algo observaba, algo esperaba. Evelyn Harcourt se sentó al borde del claro, con la caja de cigarrillos enfriándose en su palma. Su peso, engañosamente ligero, estaba cargado de verdades tácitas. No debería haber estado allí. Ese fue el primer pensamiento inquietante. Si hubiera pertenecido al hombre muerto, ¿por qué no se había encontrado en su persona? ¿Por qué estaba enterrado entre los restos, entre los cojines desgarrados, como si lo hubieran desechado, o más probable, deliberadamente colocado? El grabado permanecía intacto, no chamuscado por el fuego, no alterado por el caos. Arre, y asentando cuentas, o quizás, le.d. no era un regalo, era una promesa, una advertencia, tal vez incluso, una sentencia de muerte. Los demás lo habían visto, habían leído la inscripción, y en el parpadeo silencioso de sus expresiones, Evelyn lo notó, el cambio apenas perceptible en los hombros de Sir Alistair Kent, la rigidez en la mandíbula del Dr. Lionel Graves, la sonrisa de Nicholas Drake, demasiado floja, demasiado ensayada, sin llegar a sus ojos, y Eleanor Reed, la enfermera. Ella había dudado un instante demasiado largo antes de apartar la mirada. Todos sabían algo, y sin embargo ninguno habló. Evelyn sonrió, una sonrisa pequeña, astuta, mientras giraba una vez más el estuche entre los dedos. Los objetos tenían una manera de revelar verdades, que sus dueños deseaban mantener ocultas. Las personas pueden mentir, sí, pero sus pertenencias rara vez lo hacían. El estuche de cigarrillos estaba hablando. Solo era cuestión de escuchar. Los sobrevivientes se habían reunido, no por obligación, sino por un tácito acuerdo. Las cosas debían ser reconocidas, incluso si no se decían del todo. Era lo práctico, un recuento, una reunión, y sin embargo, bajo la superficie de la cortesía educada, Evelyn sintió algo más, una curiosidad mezclada con un miedo tranquilo, una necesidad de medirse unos a otros, porque en algún lugar entre ellos, se sentaba un asesino. Sir Alistair Kent, impecable incluso en la ruina, exhaló como si se resignara a una tarea desagradable. Sir Alistair Kent, anunció, inversionista, empresario, asesor del gobierno de Su Majestad, ocasional, murmuró el Dr. Graves, con una sonrisa delgada en los labios. La mirada del financiero fue fría. A uno no le gusta aburrir con tales detalles. Los ojos de Evelyn lo observaron. La modestia no era un rasgo común en hombres como él. Lionel Graves, dijo el arqueólogo, ajustándose los anteojos con calma estudiada. Antes del Museo Británico. Antes, una sola palabra, pero cargada de significado. Nicholas Drake parpadeó, un instante apenas. Luego,
Su expresión se suavizó en algo ilegible. Cuando le tocó su turno, sonrió, floja, ensayada. Nicholas Drake. Su voz era despreocupada, sin prisas. Un hombre de muchos oficios. ¿Qué clase de oficios? Eleanor preguntó. Su voz, más aguda de lo esperado. Drake no titubeó. Los que sean necesarios, cariño. Un silencio, un leve movimiento de sus dedos sobre el mango de su navaja de bolsillo. No una amenaza, solo un recordatorio. Eleanor tardó apenas un segundo en responder. Su espalda recta. Eleanor Reed, enfermera titulada. He trabajado en Egipto, India y otros lugares. Una mujer acostumbrada a la adversidad. Práctica. Quizás, demasiado endurecida. El último en hablar fue Andrew Mallory. Su voz ronca, pero firme. Mallory, administrador de este maldito vuelo. Una mirada a los restos. No hay mucho más que decir, ¿verdad? Evelyn ladeó la cabeza con suavidad. Siempre hay algo que decir, señor Mallory. Un titubeo. Luego, casi con desgana, solía estar en la marina. Antes de este trabajo, claro, ahí estaba. La aclaración innecesaria. La verdad, que no se decía. Evelyn apretó los dedos alrededor del estuche de cigarrillos. La primera pista se había revelado. Las demás, seguirían. Solo era cuestión de tiempo. Fascinante, ¿no? El modo en que el silencio se extiende, deformando el espacio entre palabras cuidadosamente elegidas, entre miradas furtivas y secretos no pronunciados. Los restos del avión se erguían en el centro de su improvisado campamento. Metal retorcido, tela desgarrada, un monumento al desastre. Pero Evelyn Harcourt sabía mejor que nadie que el verdadero confinamiento tenía que ver con el espacio físico. El aislamiento no era nada comparado con el peso sofocante de los secretos, y en este grupo sospechaba que había muchos. Se habían presentado, habían esbozado los contornos de quiénes eran, pero la verdad estaba en los detalles, demasiado precisos, o demasiado descuidados. Un hombre de influencia, con algo que perder, un académico caído en desgracia, un contrabandista, demasiado fluido, demasiado adaptable, una enfermera, constante, pero vigilante, un administrador con demasiados cabos sueltos en su pasado, y uno de ellos, ya había matado. Evelyn cruzó las manos sobre su regazo, dejó que la tensión se espesara, los dejó retorcerse bajo su peso, y luego, tan suavemente, sonrió. Comenzamos, la jungla, vasta e inquebrantable, había comenzado a sentirse extrañamente pequeña. La luz solar moteaba el claro, burlándose de su calor, indiferente a la corriente de inquietud. Era un juego, aunque aún no se daban cuenta. Y Evelyn siempre había sido muy buena en los juegos. Se movió con la facilidad practicada de alguien que escuchaba más de lo que hablaba, que desde hace mucho tiempo había aprendido que las personas revelaban más cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Sir Alistair Kent se había establecido en la escasa sombra del ala rota del avión, puliendo sus gafas con el tipo de paciencia que sugería irritación en lugar de cuidado. Una situación horrible, dijo en el momento en que ella se acercó, como si hubiera estado esperando una audiencia. Simplemente horrible, y sin duda, soportaremos más indignidades antes de que esto. Su voz se detuvo apenas un instante. Haya terminado. Evelyn inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Espero que no, respondió, con una sonrisa agradable cortés, aunque si era sincera, era otro asunto por completo. Su mirada se agudizó, incierta sobre si ella lo estaba humillando o burlándose de él. Debes estar ansiosa por regresar a Inglaterra, reflexionó. Imagino que tienes intereses allí. Sir Alistair olfateó. Preocupaciones comerciales sí, importantes. Hizo una pausa calculada, y francamente, asumí que mis asuntos estarían en orden a mi regreso. Si no, saludó una mano, con desdén, las cabezas rodarán.
Una elección interesante de palabras, dadas las circunstancias. Un hombre de medios, comentó ella con ligereza. Él dudó. Luego, con una sonrisa forzada respondió: uno lo hace lo suficientemente bien, señorita Harcourt, pero las fortunas, como estoy seguro de que sabe, no son lo que alguna vez fueron. Ah, aquello era revelador. Un hombre acostumbrado a la riqueza, hablando como si fuera algo frágil. Un hombre que tal vez había perdido más de lo que le gustaba admitir. Evelyn archivó esa información en su mente. El doctor Leonel Graves estaba sentado en un tronco caído, frunciendo el ceño sobre un mapa a medio quemar, recuperado de los restos. No levantó la vista cuando ella se acercó. Curioso, ¿no?, dijo, como si continuara una conversación que ella aún no había comenzado. Bastante, respondió Evelyn, mirándolo a él en lugar del mapa. Las civilizaciones antiguas nos dejan con tantos misterios. Él la miró entonces, con una expresión ilegible. Está interesada en la historia, no tanto en la historia como en la naturaleza humana, respondió ella, sonriendo. Pero encuentro que los dos tienden a superponerse mucho. Algo en esa afirmación pareció incomodarlo. Evelyn dejó que el momento se prolongara antes de inclinar la cabeza. Conocía bien al fallecido. Hubo una pausa, el parpadeo más sutil de algo, tensión, desagrado, antes de que él le diera un meticuloso movimiento de cabeza. En absoluto, un compañero pasajero, nada más. Evelyn dobló las manos con calma, y sin embargo parece bastante intrigado por sus posesiones. El doctor Graves exhaló bruscamente y dejó el mapa a un lado con más fuerza de la necesaria. Señorita Harcourt, el mundo de la academia no es tan gentil como la gente supone. Existen rivalidades, las fortunas se hacen o se pierden en los descubrimientos. Si parezco intrigado, es porque reconozco un patrón cuando veo uno. Hizo una pausa. Luego, con un tono más controlado, añadió: digamos que he encontrado a hombres como él antes. Otra afirmación reveladora. Su siguiente conversación fue menos un interrogatorio, y más una confirmación de lo que ya sospechaba. Nicholas Drake, el llamado especialista en adquisiciones, era tan evasivo como cabría esperar. ¿Viaja a menudo?, preguntó Evelyn. Constantemente, respondió él, con una sonrisa que sugería que disfrutaba siendo difícil de precisar. Y sin embargo, parece notablemente impasible ante todo esto, observó ella. Él se encogió de hombros. He visto peor. En efecto, mucho peor. No elaboró, no necesitaba hacerlo. En el extremo lejano del campamento, Evelyn encontró a Eleanor Reed, atendiendo al mayordomo aún inconsciente. Las manos de la enfermera eran estables, sus movimientos precisos, pero cuando alzó la vista, había algo en sus ojos. No era del todo miedo, era algo más frío, más calculador. Las primeras piezas del rompecabezas habían caído en su lugar. El resto lo seguiría pronto. Era solo cuestión de tiempo. La jungla no estaba en silencio, pulsaba con el aliento vivo y tranquilo de 1000 ojos invisibles, su denso dosel cambiando como si también estuviera escuchando. Evelyn Harcourt se movió con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a observar, sus pasos deliberados, su expresión serena, pero su mente, siempre aguda, catalogaba cada detalle. Hace mucho tiempo que había aprendido que las respuestas rara vez se encontraban en habitaciones llenas de gente, o en conversaciones forzadas. Aparecían en los espacios entre palabras, en el peso del silencio. Y aquí, en el crepúsculo moteado de la jungla, algo se estaba agitando. No era el susurro de las hojas ni los llamados distantes de criaturas invisibles, era el aire mismo, espeso con el peso de algo sin resolver. Había pasado la mañana observando, escuchando. Habían hablado con cuidadosas medias verdades, moldeando sus palabras como escudos, pero eran las cosas que no se decían, las que más la intrigaban. Elijah Sloane,
El contrabandista siempre afable, había sido el primero en traicionarse, no en palabras, sino en lo que retuvo. Te dije, había murmurado en las sombras, sin saber que ella estaba cerca. No lo tengo. Una pausa. Luego, una voz desconocida, baja, cargada de amenaza tranquila. Esa no es mi preocupación. Evelyn se había retirado antes de que pudieran detectarla, pero el intercambio había sido suficiente. Una deuda, un objeto, algo lo suficientemente valioso como para mentir, o incluso para matar. Pero no fue hasta que registró las pertenencias del hombre muerto que las piezas comenzaron a tomar forma. Escondido dentro del forro de su abrigo, inadvertido, intacto, había un trozo de pergamino quebradizo, los bordes amarillentos, la tinta desvaída, pero no perdida, un mapa, no moderno, antiguo, sus símbolos, dibujados con una mano firme, hablaban de un secreto enterrado, y Evelyn, con el pulso acelerado pero el rostro impasible, supo en ese instante, que el verdadero juego, apenas había comenzado. Cuidadoso y urgente, lo dio la vuelta en sus dedos, señalando los pliegues. El tenue aroma de algo terroso y viejo, había sido oculto deliberadamente, pasado por alto por quien había registrado los bolsillos del hombre muerto, o tal vez, dejado intacto por una razón. Ella exhaló lentamente. Esto cambiaba las cosas. Antes, había encontrado una caja de cigarrillos, su metal, rayado por la edad, su inscripción, críptica pero decidida: las deudas deben pagarse. Al principio, no le dio importancia, pero ahora, a la tenue luz del atardecer, mientras trazaba con la yema de los dedos los finos grabados del mapa, una extraña realización se asentó sobre ella. El guión, el trazo preciso y simétrico, coincidía con algo que ya había visto, no en los restos del avión, no en el escaso campamento, sino allí, en la misma jungla. Se movió en silencio, volviendo sobre sus pasos hasta el lugar donde se había detenido antes, junto a las raíces nudosas de un árbol milenario. En ese momento, había notado un patrón débil, tallado en la corteza, preciso, deliberado. Ahora, con la caja de cigarrillos en una mano y el mapa en la otra, la similitud era innegable, las mismas marcas intrincadas, el mismo sentido de intención. ¿Coincidencia? No. Parecía que la jungla había estado guardando su propio registro. Presionó la palma contra la corteza, sintiendo la profundidad de las tallas, y por primera vez en horas, se permitió una pequeña sonrisa. Habían venido aquí, por razones distintas, cada uno con sus propias sombras, pero alguien entre ellos, no había tropezado con este lugar por accidente. Alguien lo sabía. Alguien había seguido un rastro mucho antes de que el avión cayera del cielo. Y ese alguien, sospechaba Evelyn, ya había matado. La jungla nunca estaba realmente en silencio. Exhalaba en respiraciones lentas y cambiantes. Las ramas susurraban sobre sus cabezas, mientras criaturas invisibles se deslizaban entre las sombras. Bajo su dosel esmeralda, Evelyn Harcourt trazó los dedos a lo largo de la corteza áspera del árbol, sus ojos entrecerrados mientras ajustaba su perspectiva. Las tallas no eran aleatorias, se extendían más allá de ese tronco solitario, fluyendo en un patrón intrincado bajo el musgo y la hiedra. Su significado, sucurecido por el tiempo, pero su intención era clara: una advertencia, un camino, o un secreto destinado a permanecer enterrado. Había pasado años en compañía de mentiras y medias verdades, desentrañándolas hilo por hilo, pero aquí en el sofocante abrazo de la jungla, el engaño tenía un peso más antiguo, más permanente. Tú también los ves. La voz era suave, pero no la sorprendió. Se giró lentamente, más allá de la línea de los árboles. Un hombre la observaba, un guía, delgado, atento, su mirada, afilada por el conocimiento,
Dio un paso adelante y extendió una mano callosa para rozar los símbolos. Su toque reverente. Señales antiguas, murmuró. Muy antiguas. Evelyn lo estudió con cautela. Un acuerdo, él dudó. Un instante apenas perceptible. Un lugar de riqueza. Un lugar de traición. Evelyn apretó los dedos alrededor de la caja de cigarrillos en su bolsillo. Traición, dices. Él la miró entonces, midiendo su interés, antes de continuar. Hace mucho tiempo, un tesoro fue escondido aquí. Un hombre fue elegido para protegerlo. Pero los hombres, esbozó una sonrisa leve amarga. Los hombres tienen corazones débiles. ¿Y qué pasó con ese guardián? El guía no parpadeó. Trató de tomar lo que no le pertenecía. Hizo una pausa, y luego, con una voz tan baja, que apenas fue un susurro, así que lo hicieron quedarse. Las palabras se asentaron entre ellos, pesadas, finales. La jungla tenía su propia manera de reclamar lo que le pertenecía. Errores, misterios, vidas, y, sin embargo, no todo lo que se perdió permanecía oculto para siempre. Evelyn ya había aprendido demasiado. Se volvió hacia el árbol, su mente clasificando las piezas de un rompecabezas, cuyo borde aún no había sido revelado. El hombre asesinado no era un viajero ordinario, llevaba algo por lo que alguien estaba dispuesto a matar. Un estuche de cigarrillos, grabado con la inscripción de una deuda impaga. Un mapa oculto en su abrigo, con símbolos antiguos, que coincidían con las marcas en los árboles. Un patrón estaba emergiendo. Entonces, algo más llamó su atención. Una sola flor, ubicada entre las raíces de un tronco caído. Sus pétalos violetas brillaban con un resplandor anaranjado en el centro. Desentonaba. Una intrusión de color en el mar de verdes y marrones oscuros de la jungla. Se arrodilló para examinarla más de cerca. La textura cerosa de los pétalos. La forma en que el tallo se curvaba. Esto no era una flor nativa. No pertenecía aquí. Admirando la flora local, señorita Harcourt no giró de inmediato. Solo después de arrancar la flor delicadamente por el tallo, miró sobre su hombro. El doctor Gabriel Stratton estaba a pocos pasos de distancia, brazos cruzados, expresión cuidadosamente neutral. Ella giró la flor entre los dedos. Local, ¿crees? Él dudó. Una fracción de segundo. Un espécimen raro, diría yo. Ella lo estudió por encima del borde de sus gafas. Vio el parpadeo de algo ilegible cruzar su rostro. Un hombre de ciencia reconocería una anomalía cuando la viera. Y Evelyn sabía muy bien que las anomalías nunca eran accidentes. Una advertencia. Alguien había dejado esto para que lo encontraran. Alguien se había asegurado de que este misterio no permaneciera enterrado. El silencio en el campamento se extendía mientras Evelyn trazaba cuidadosamente los dedos sobre la superficie del mapa, organizando las piezas dispersas delante de ella con la precisión de un maestro de rompecabezas alineando las pistas finales. Una caja de cigarrillos, sus grabados art deco susurraban de deudas antiguas sin pagar. El mapa, que los llevaba más profundamente a los secretos de la jungla. La flor, una anomalía, una señal dejada a la vista. Y el cuerpo, restos de un hombre que aunque muerto, no había sido abandonado por sus secretos. Extraño. No, la voz era suave, medida, con un matiz apenas perceptible de diversión. El doctor Stratton estaba más cerca ahora, su mirada fría y evaluadora. Evelyn giró la flor entre sus dedos, observándola con calma. «Oh doctor», musitó ella con una sonrisa sutil, «encuentro las cosas extrañas bastante ordinarias». Su tono era ligero, pero sus ojos tenían una chispa afilada. «Son las cosas ordinarias las más peculiares». Él dudó. Y eso, precisamente, fue revelador. Un hombre de ciencia habría refutado su observación con lógica, con razón, pero en cambio, solo asintió, silencioso, reflexivo. Evelyn apartó la flor,
y volvió su atención al mapa. El peso del momento se asentó sobre el campamento como el silencio antes de una tormenta. Se les había trazado un camino, tejido con el tiempo y la traición. Su conclusión estaba oculta en lo desconocido, más allá de los restos del avión. Sir Reginald carraspeó, rompiendo la quietud con su impaciencia habitual. Bueno, señorita Harcourt, ¿qué ha encontrado? Ella sonrió, lentamente, con un aire de misterio. Oh, nada importante, suspiró con fingida indiferencia. Solo una observación. El doctor Stratton se inclinó ligeramente, con una expresión de interés genuino. ¿Y qué está observando? Exactamente. Evelyn tocó el mapa con la yema de los dedos, y lo miró con significado. Que algo ha sido dejado para nosotros. El sonido metálico del cuchillo de Vasor se detuvo contra la piedra de afilar. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, depredadora. Una invitación entonces. Los dedos de Evelyn acariciaron la flor por última vez antes de encontrar su mirada. Quizás, susurró, y sospecho que estamos destinados a aceptarla. La jungla, siempre atenta, había hablado, y Evelyn estaba escuchando. El calor sofocante presionaba el aire, convirtiéndolo en una presencia casi tangible. La fogata parpadeó débilmente, proyectando sombras que se retorcían sobre los rostros cansados de los sobrevivientes. En el centro de todo, Evelyn Harcourt giraba lentamente un cigarrillo entre sus dedos, dejando que la luz del fuego bailara sobre los intrincados grabados de su caja de plata. Un mapa descolorido y desgarrado se extendía ante ella, sus líneas serpenteantes como venas que conducían a un antiguo misterio, y a su lado, la flor, exótica, inesperada, imposible, extraño. ¿No es así, Pasor?, murmuró sin levantar la mirada del conjunto de artefactos frente a ella. Roland Vasor, equilibrado sobre una roca con la naturalidad de un hombre acostumbrado al peligro y al engaño, sonrió con aire de lobo. Si las cosas no encajaran tan extrañamente, señorita Harcourt, la historia no sería ni la mitad de interesante. Su tono era de diversión casual, pero sus ojos oscuros brillaban con algo más, algo atento. Evelyn trazó un dedo sobre la tinta descolorida del mapa. No era solo una guía. Era un sendero, deliberadamente diseñado para guiar a la persona correcta, o a la equivocada, hacia algo oculto. Pero ¿por qué? ¿Y por quién? Y luego estaba la flor. No había caído allí por accidente. Alguien la había colocado. Un marcador, un mensaje, o tal vez una advertencia. Alguien quería que viéramos esto, murmuró para sí misma. Sir Reginald bufó con incredulidad, paseándose de un lado a otro. O este alguien quería que pensáramos que debíamos verlo. Soltó con una risa seca. Honestamente, señorita Harcourt, tiene una habilidad inquietante para convertir todo en una gran intriga. Evelyn le dedicó una sonrisa cortés, aunque con un filo afilado. Y usted, Sir Reginald, tiene una habilidad inquietante para ignorar las cosas, hasta que vienen a llamar a su puerta. Había algo punzante en sus palabras, un brillo en sus ojos, que delataba que había visto demasiado para creer en coincidencias. El doctor Stratton, hasta ahora en silencio, inclinó la cabeza con un aire pensativo. Si es un mensaje, dijo con calma, entonces alguien lo dejó esperando que alguien más lo encontrara. Señaló la caja de cigarrillos, lo que significa que había intención detrás de todo esto. Pero, ¿de qué tipo? Evelyn hizo girar la caja entre sus dedos con un elegante movimiento, y la abrió con un leve clic. En el interior, grabada con trazos precisos y deliberados, había una sola frase: las deudas no pagadas se saldan con el tiempo. Un silencio denso se instaló entre ellos. Aquellas palabras no eran un simple recordatorio, eran un aviso, un eco del pasado arrastrándose hasta el presente, exigiendo ser escuchado. Vasor observó el grabado,
y luego alzó la mirada hacia Evelyn. Algo casi divertido brillaba en su expresión. Esto no es solo un misterio, musitó, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es un juego. Evelyn cerró la caja con un chasquido seco. Y parece que somos sus jugadores. Volvió la vista al mapa. Sus dedos flotaron sobre las líneas desvaídas, sobre los símbolos que conducían hacia lo desconocido. No había duda de lo que debía hacerse. El camino había sido trazado. Mañana, lo seguirían. La jungla, expectante, pareció contener la respiración. Estaba esperando, observando, sabiendo que el juego acababa de comenzar. «¿Ha resuelto algo, señorita Drake?», reflexionó Vasor, sus ojos moviéndose lentamente hacia la caja de cigarrillos en su mano. Evelyn no respondió de inmediato. En su lugar, alineó el estuche contra la tinta desgastada del mapa, inclinándolo apenas lo suficiente para que los diseños grabados encajaran a la perfección. Una revelación se asentó sobre ella como una marea lenta. Aquellos no eran meros objetos al azar. Las tallas en los árboles de la jungla, los adornos en el estuche y el rizado guión en el mapa, eran idénticos. Alguien había dejado un mensaje, y su víctima, al parecer, había sido una de las pocas personas que lo entendieron. Un patrón, murmuró, más para sí misma que para los demás. Sir Leopold Whitmore bufó, cambiando de postura con impaciencia. Patrones, mapas, cajas de cigarrillos grabadas. Honestamente, señorita Drake, no todo es un enigma esperando ser resuelto. Se frotó las sienes con fastidio, su paciencia agotándose bajo el peso de las circunstancias. El doctor Henry Caldwell, sentado rígidamente sobre un tronco, ajustó sus gafas y lanzó una mirada entre ella y los objetos que tenía ante sí. Y sin embargo, Sir Leopold, resulta bastante extraño que nuestro desafortunado amigo tuviera en su poder precisamente estos artículos. Su voz estaba cargada de una curiosidad reacia. Extraño, Vasor se hizo eco con una leve sonrisa. Oeste deliberado. La señorita Drake se permitió una pequeña sonrisa. La caja de cigarrillos, el mapa, la flor, no eran simples recuerdos, eran coordenadas, un cifrado, una llamada silenciosa para aquellos que supieran escuchar. Y alguien entre ellos lo había sabido, alguien había querido esas piezas lo suficiente, como para matar por ellas. Su mirada recorrió los rostros iluminados por el fuego. Sir Leopold, demasiado rápido para descartar teorías, con su aristocrática expresión tensa por la inquietud. El doctor Caldwell, cuya actitud distante comenzaba a resquebrajarse. Roland Sykes, relajado pero peligrosamente observador. Eleanor Walsh, la institutriz siempre compuesta, aunque con las manos sospechosamente quietas. Y Peter Hargrove, el mayordomo, moviéndose inquieto en su asiento, como si la misma jungla le estuviera presionando. La señorita Drake se enderezó lentamente. Sus dedos se cerraron alrededor de la caja de cigarrillos. «Verán», dijo con una voz medida y serena, «cuando nuestro desafortunado compañero encontró su final, no fue por casualidad, fue porque llevaba algo mucho más valioso que su propia vida». Un silencio cayó sobre el grupo. La jungla pareció apretar su agarre sobre ellos, escuchando, esperando. Vasor inclinó la cabeza, curioso. ¿Y qué exactamente llevaba? La señorita Drake sonrió con sutileza y deslizó la caja de cigarrillos en su bolsillo con un gesto deliberado. El pasado, y el pasado, ella bien lo sabía, tenía una forma peculiar de exigir ser escuchado. La jungla contuvo la respiración, como si también estuviera esperando que la verdad saliera a la luz. La señorita Evelyn Drake se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos tamborileando suavemente sobre su rodilla. Su voz era tranquila, pero cargada de una certeza innegable. «Desgracia y malicia», murmuró, dejando que las palabras flotaran en el aire espeso. «Y esto, se los aseguro,
Es lo último. Trazó la punta de los dedos sobre la caja de cigarrillos plateada que descansaba a su lado. Sus delicados grabados atraparon la luz del fuego, revelando detalles apenas perceptibles. Una pieza interesante, continuó, con una inscripción que resulta peculiar. Sus ojos brillaron con astucia mientras citaba las palabras grabadas, una deuda nunca pagada. Hizo una pausa, dejando que el peso de la frase se asentara entre ellos. Un sentimiento de obligación, reflexionó, como si considerara la idea por un momento. No lo creo, esto no es nostalgia. Esto es un asunto inacabado. Su mirada se deslizó fugazmente hacia Sir William Ashford. Él tragó saliva, y aquel pequeño gesto lo traicionó. La señorita Drake permitió que el silencio se estirara antes de seguir adelante. Y luego están las tallas, señaló, marcadas en los árboles de la jungla, geométricas, deliberadas. Al principio no reconocí el patrón, pero cuando examiné más de cerca este estuche, lo sostuvo ligeramente entre sus dedos. Lo vi, los grabados aquí son idénticos. Roland Grace, el eterno oportunista, sonrió desde su posición apoyado en los restos del naufragio. Un idioma secreto entonces, precisamente. La señorita Drake inclinó la cabeza apenas un poco. Un cifrado, un mensaje dejado para aquellos que supieran leerlo. Y luego, está esto. Extendió un fragmento de pergamino desgastado, su tinta desvaída resistiendo obstinadamente el paso del tiempo. Un mapa, continuó con calma, o más bien, una parte de uno, algo que estaba destinado a llevar a algún lugar, y lo más curioso de todo, la orquídea, la que encontramos en el sitio del naufragio, señaló la flor exótica, su color violeta profundo destacando en la penumbra, un espécimen exquisito, pero completamente ajeno a esta parte de la jungla. Hizo una pausa intencionada, y entonces esbozó una ligera sonrisa, lo que me lleva al primer error de nuestro asesino. El silencio se volvió denso, el fuego crepitó, sus brasas parpadeando como los ojos de criaturas invisibles más allá del claro. Verán, prosiguió la señorita Drake, su voz firme como el pulso de la selva. El asesinato rara vez es un acto impulsivo, no importa cómo parezca, siempre requiere planificación, precisión, y nuestro asesino lo planeó muy bien. Sus ojos recorrieron a los supervivientes reunidos. Cada uno de ellos era ahora un retrato de cautelosa tensión. Sir William, rígido con la arrogancia de un hombre acostumbrado a estar en control. El Dr. Lawrence Finch, brazos cruzados en la neutralidad ensayada de quien ha pasado su vida diseccionando cuerpos y verdades. Roland Graves, demasiado seguro de sí mismo, demasiado sabedor de algo. Eleanor Hartley, su compostura apenas contenida, y Peter Wren, el mayordomo, cuyos ojos se deslizaban con nerviosismo hacia la jungla, como si buscara una escapatoria inexistente. La víctima, continuó Evelyn con tono grave, no era simplemente un viajero desafortunado, estaba involucrado en algo delicado, algo de gran importancia histórica y financiera. Su mirada se tornó penetrante. Las tallas, el mapa, la flor, cada una cuenta una historia. Su voz bajó apenas un susurro. Y esa historia, sesuna de contrabando, sesuna de contrabando. El doctor Finch se tensó. Se supone ti, sesuna una leve sonrisa, de artefactos, reliquias invaluables, perdidas en el tiempo. Se volvió lentamente hacia Sir William, estudiándolo. Usted ha hablado extensamente sobre sus negocios, Sir William, pero nunca especificó en qué consistían realmente. Hizo una pausa antes de lanzar la estocada final. ¿Invertir? ¿En qué? Exactamente. Sir William se puso rígido, su mandíbula se apretó. La señorita Drake dejó que el silencio hablara por sí mismo, y luego, con una precisión milimétrica, dirigió su atención al Dr. Finch.
Pero usted, doctor, tampoco está libre de secretos, ¿verdad? El doctor Finch entrecerró los ojos. Disculpe. La señorita Drake inclinó la cabeza, evaluándolo con cuidado. Los círculos académicos pueden ser bastante competitivos. Su mirada se afiló. Y su carrera, doctor, ha estado lejos de ser impecable. Un aire helado se asentó entre ellos. La verdad estaba emergiendo. Un parpadeo de ira apareció en su rostro antes de desaparecer bajo la máscara del control practicado. Y luego, continuó la señorita Drake, su tono casi burlón, tenemos al señor Grace, un hombre de muchos oficios, como él mismo lo expresó con tanta elocuencia. Me pregunto, ¿alguna vez ha adquirido artículos de la variedad histórica, señor Grace? Él se rió, lento y divertido. Señorita Drake, seguramente no creerá que soy capaz de algo tan desagradable. Capaz, ciertamente, replicó ella con ligereza. Pero responsable, no, sospecho que trata en adquisiciones, no en sangre. Grace sonrió, pero no dijo nada, y luego, por fin la mirada de la señorita Drake se posó en Eleanor Hartley. La mujer se había vuelto pálida. Y usted, querida, dijo la señorita Drake, con la voz suavizándose, pero sin perder su peso. Usted conocía a la víctima, ¿verdad? Los labios de Eleanor se separaron, luego se presionaron con fuerza. Una pausa, y entonces, apenas por encima de un susurro, lo traté una vez. La mirada de la señorita Drake nunca vaciló. Sí, asintió, pero fue más que eso. No es cierto. La jungla pareció presionar, como si estuviera llena de espera. La verdad ya no era una reliquia oculta, enterrada bajo el tiempo y las hojas. Estaba aquí, en ascenso, inevitable. La señorita Drake lo sabía, y sabía también que muy pronto, se revelaría por completo. La noche estaba cargada de tensión, el peso de las verdades tácitas presionando contra el aire como la densa niebla de la jungla. El fuego crepitó, lanzando sombras cambiantes sobre las figuras reunidas, cada una congelada en el agarre de la incertidumbre. En el centro de todo, sentada con la compostura de quien ya ha desentrañado más misterios de los que la mayoría se atrevería a imaginar, estaba la señorita Eleanor Grace. Sus manos descansaban en su regazo. Sus ojos, afilados y pacientes, escaneaban los rostros de los presentes. Un asesinato, comenzó con voz medida. Nunca es realmente un acto impulsivo, por más que el culpable desee convencerse de ello. En su esencia, es una culminación de elecciones, de intenciones susurradas en la oscuridad, mucho antes de que se dibuje una cuchilla, o se vierta un veneno. Su mirada se fijó en el capitán Alistair Rowe, un oficial alguna vez distinguido cuya compostura pulida ahora dejaba entrever fisuras. Usted hablaba a menudo de honor, capitán, y deber, y de deudas pagadas con sangre, pero dígame, ¿fue el honor lo que lo llevó a recuperar ese relicario de plata de entre las manos del fallecido antes de que llegaran las autoridades? El silencio cayó sobre el grupo, como un manto helado. Un objeto curioso, ese relicario, continuó la señorita Grace, con un deje de ironía, grabado con iniciales que, me atrevería a decir, no le pertenecen. La mandíbula del capitán se apretó, pero antes de que pudiera intervenir, ella desvió su atención. Y usted, señorita Holloway, continuó con suavidad, posando su mirada en la institutriz, cuyos dedos temblorosos traicionaban su compostura fingida, siempre observadora, siempre atenta, sin embargo, convenientemente omitió mencionar que tenía un pasado con nuestra víctima. El fuego chisporroteó. La jungla pareció contener la respiración. Cartas, prosiguió la señorita Graves, su tono implacable. Cartas, que ya no están en su poder. ¿Me equivoco? La respiración de la señorita Holloway se entrecortó,
pero la detective no se detuvo. Luego está el doctor Winfield, reflexionó, ladeando apenas la cabeza, un hombre de ciencia, de fría lógica, y sin embargo, incapaz de explicar por qué faltaba un vial de atropina en su botiquín, la misma mañana en que nuestro desafortunado amigo encontró su fin. El color abandonó el rostro del doctor, y por último, nuestro siempre cambiante señor Daen, murmuró la señorita Graves, su tono ligero, pero con un filo de acero, un hombre de negocios, de transacciones hechas a puerta cerrada. Pero dígame, ¿qué era lo que nuestro difunto amigo sabía que tanto ansiaba enterrar? El silencio se tensó, grueso como el aire de la jungla. Nadie se movió, nadie se atrevió a respirar. Entonces, un susurro de risa, baja, amarga. Todos los ojos se volvieron hacia la señorita Holloway, que exhaló con un temblor en la voz. No entienden, murmuró, sacudiendo la cabeza. No fue una víctima, era un monstruo. La señorita Graves no dijo nada, simplemente observó cómo la verdad se deslizaba al fin. Él sabía cosas, continuó la señorita Holloway, cerrando los puños. Las usaba como armas, esperaba el momento perfecto, y entonces atacaba. Y cuando lo hacía, ya era demasiado tarde. Las llamas del fuego parpadearon, iluminando el brillo de unas lágrimas sin derramar en sus ojos. Dicen que el asesinato es una elección, susurró ella, pero a veces, es la única opción que queda. Una ráfaga de viento agitó los árboles, la jungla susurró sus propios secretos. La señorita Grace suspiró, dejando que el peso de la revelación se asentara sobre el grupo como una mortaja. Ah, murmuró, pero eso es lo que todos dicen. Al final, la jungla nunca había estado en silencio, no de verdad, incluso en la más profunda de las noches, respiraba, susurros entre las hojas, criaturas invisibles moviéndose, el lejano canto de un búho cortando la humedad espesa. Pero esta noche, bajo el velo de la oscuridad, era como si hasta el aire contuviera la respiración, esperando. El fuego había menguado, sus brasas brillaban como estrellas moribundas, arrojando un resplandor vacilante sobre los rostros agotados de quienes quedaban. Ya no eran solo sobrevivientes de un accidente, no, ahora eran testigos, testigos de un crimen, de una verdad demasiado pesada para ignorar. Y en el centro de todo, estaba la señorita Eleanor Hartley, su postura, serena, sus manos, descansando en su regazo, sus ojos, analizando a los demás con una paciencia tranquila, con un conocimiento profundo. Las confesiones, reflexionó, su voz suave mientras el humo se enroscaba en la noche, son cosas peculiares, no nos liberan, como uno podría esperar, solo sirven para iluminar la jaula que ya hemos construido para nosotros mismos. Su mirada se posó en Clara Davenport, la enfermera respetada, cuya compostura, hasta hacía poco inquebrantable, ahora era solo un recuerdo. El peso de sus propias palabras flotaba en el aire. Yo no quería, susurró Clara, con voz cruda y temblorosa, solo quería detenerlo, hacerle entender que no tenía derecho a arruinarme. Sus manos se cerraron en puños, pero él se rió, susurró, siempre se rió. El silencio se tornó sofocante, y entonces, la verdad, al fin, quedó al descubierto. Hartley, y cuando volvió a hablar, su voz era casi tierna. Sí, querida, te creo. Nadie se movió, y luego, finalmente William Hawthorne, el financiero del grupo, se aclaró la garganta. Su voz recortada y pragmática, murmuró, enderezando sus puños. Eso fue desagradable. Sus palabras se sintieron casi absurdas frente a lo que acababa de quedar al descubierto. A su lado, James Holloway, siempre el cínico, dejó escapar una burla tranquila. El hombre está muerto, Hawthorne. Sí, Hawthorne saludó con una mano despectiva. Asunto trágico.
pero prefiero que tengamos preocupaciones más apremiantes, como la supervivencia. La señorita Hartley se levantó con gracia, cepillando una mota de polvo de su falda. Pero ya ve, señor Hawthorne, la supervivencia y la justicia no son mutuamente excluyentes. Se volvió hacia Clara, su mirada inquebrantable. Sospecho que encontrará que ambas están ahora fuera de sus manos. Clara no se resistió cuando Holloway dio un paso adelante, su expresión sombría, pero no cruel. Ella simplemente asintió, su rostro vacío de agotamiento. La jungla escuchó, y así, el misterio estaba terminando, o eso parecía, pero a medida que la noche se extendía y el fuego disminuía a meras brasas, una inquietud se asentó entre los sobrevivientes restantes. El peso de la sospecha se había levantado, sí, pero en su lugar, y hacía algo mucho más inquietante, el conocimiento de que la verdad, sin importar cuán enterrada, siempre deja raíces. La señorita Hartley observó al grupo en silencio. Hawthorne, ya restaurando su sentido de importancia personal, ajustaba su postura, como si toda esta prueba simplemente hubiera retrasado su inevitable regreso a la civilización. Holloway, con los brazos cruzados, su mente calculadora, ya resolviendo nuevos rompecabezas. Blackwood, inquieto, sus dedos rastreaban el mapa que había estudiado con tanta frecuencia, como si estuviera buscando una salida a algo más que la jungla. Y Clara se sentó apartada, los hombros encorvados hacia adentro, las manos apretadas en su regazo, vacía por la confesión que le había robado los últimos restos de su control. Bueno, dijo Holloway finalmente, su voz seca, suponiendo que no nos matemos unos a otros a continuación, deberíamos empezar a pensar en un plan real. La señorita Hartley le ofreció una sonrisa agradable. Oh, ya tengo uno, señor Holloway. Y por la mañana, se estaban moviendo nuevamente. El orden había sido restaurado, de una manera frágil, usando fragmentos de los restos. Diseñaron una señal en el claro. Sus fragmentos reflectantes parpadeaban como un faro bajo el sol de la mañana. Mientras tanto, Blackwood y Holloway trabajaban en una señal de fuego permanente, asegurándose de que el humo fuera visible incluso más allá del denso dosel. Pero mientras el grupo funcionaba, mientras la mañana avanzaba, la mente de la señorita Hartley estaba en otro lugar. La caja de cigarrillos, el fragmento del mapa, la carta, cosas pequeñas, insignificantes para la mayoría, pero que contaban una historia, y la historia no había terminado, porque incluso cuando Clara Davenport se sentó en un silencio exhausto, aceptando su destino, la señorita Hartley sabía algo con absoluta certeza. Esto nunca había sido solo una muerte. Las raíces del pasado corrían profundamente enredadas, esperando, y los secretos, no importa cuán bien ocultos, siempre encontraban su camino hacia la superficie. Cuando las densas sombras de la jungla comenzaron a desvanecerse, las primeras ráfagas del amanecer sangraron a través de las ramas enredadas, tintando el cielo en tonos apagados de oro y rosa. La fuerte humedad de la noche aún se aferraba al aire, pero la atmósfera dentro del campamento improvisado había cambiado. Sin más confesiones, sin más revelaciones, solo un silencio inquietante. Evelyn Whittaker se sentó apartada, su rostro compuesto pero tenso, como si el peso que había llevado por tanto tiempo finalmente se hubiera levantado, aunque sus hombros aún sintieran su carga persistente. Entonces vino el sonido, un murmullo distante y rítmico, mecánico, persistente. Al principio, lo descartaron como otro truco del desierto, del tipo que atormentaba su imaginación durante las interminables horas desde el accidente. Pero entonces, inequívocamente, el crackling de una transmisión de radio cortó el aire denso. Sir Reginald fue el primero en ponerse de pie. Por el cielo, por fin, el doctor Stratton exhaló bruscamente,
ajustando sus gafas con dedos temblorosos. Apenas puedo creerlo. Roland Basir, siempre el escéptico, simplemente sonrió. Rescatados, tal vez, pero la supervivencia es un asunto completamente diferente. El equipo de rescate llegó con movimientos disciplinados y rápidos. Se emitieron órdenes, se inspeccionaron los restos, y los muertos fueron contabilizados. Evelyn fue llevada a un lado, su expresión ilegible. No se resistió. Tal vez ya se había rendido, no a las autoridades, sino al peso aplastante de su propia conciencia. La señorita Marple lo observó todo con una satisfacción tranquila. Un pequeño guiño confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo. Después de todo, la verdad siempre encuentra su camino. A medida que los sobrevivientes fueron conducidos al transporte de espera, la señorita Marple permaneció un momento más. La jungla, bañada en el suave brillo de la mañana, no era menos amenazante a la luz del día. Había presenciado el engaño, la desesperación y la muerte, pero de pie en su corazón, no podía sacudirse la sensación de que simplemente había observado, silenciosa, indiferente a los esquemas de los hombres, y a la frágil moralidad de la naturaleza humana. La verdad, reflexionó, era algo peculiar, no siempre noble, no siempre justa, simplemente, inevitable. El caso estaba cerrado, el misterio, resuelto, y sin embargo, la señorita Marple sabía que siempre habría más rompecabezas esperando ser descifrados, más secretos acechando en los rincones tranquilos del mundo. Cuando dio un paso adelante, siguiendo a los demás hacia la seguridad, se permitió una pequeña sonrisa de conocimiento. Por ahora, al menos, la jungla podía guardar sus susurros. La señorita Marple sonrió, inmutable. La vida tiene una forma de ser bastante dramática, capitán. Arejiro exhaló por su nariz. Y sin embargo, hay algo inacabado al respecto. La señorita Marple dejó su té suavemente sobre la mesa. Prefiero pensar que el asesino ha sido explicado. Arejiro inclinó la cabeza ligeramente. Sí, pero el motivo, el verdadero motivo, se inclinó hacia adelante, su voz medida. El asesinato rara vez es tan simple como parece. Los ojos de la señorita Marple brillaron con inteligencia. Oh, de hecho, eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. Arejiro hizo un gesto al archivo ante él. Este hombre, nuestro desafortunado, cuando la señorita Marple salió al fresco aire de Casablanca, una suave brisa rozó su mejilla. El caso había terminado, o tal vez, simplemente estaba esperando su próximo giro. El telegrama se deslizó por el escritorio con una finalidad inquietante. Su papel arrugado con el peso de algo mucho más intrincado que una mera operación de contrabando. Los ojos del capitán Arejiro, afilados y calculadores, observaron a la señorita Marple, mientras ella estudiaba el nombre incrustado en las líneas mecanografiadas. Roland Basir. Qué curioso. Mademoiselle, la voz de Arejiro era suave, pero bordeada de algo ilegible. ¿Lealmente cree que esto fue solo un crimen pasional? Una mujer desesperada, que silenció a un hombre que sabía demasiado. La señorita Marpe dobló las manos cuidadosamente en su regazo, su expresión tan plácida como el agua quieta. Oh capitán, reflexionó con calma, la pasión y la ganancia a menudo van de la mano. Arejiro esbozó una sonrisa delgada, aunque nunca llegó a sus ojos. Precisamente, murmuró, recostándose. La verdadera pregunta, entonces, no es solo quién lo mató, sino para quién estaba trabajando, y al final, si él era el cazador, o el cazado. La señorita Marpe levantó su taza de té, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, dijo, con una mirada enigmática. Prefiero pensar que esa es la verdadera pregunta. No, el caso, en lo que respecta a las autoridades, estaba cerrado, y sin embargo,
La señorita Marple sabía que los misterios tenían una forma de persistir mucho después de que se había escrito el capítulo final. La campiña inglesa, con su suave serenidad, era un marcado contraste con el abrazo sofocante y húmedo de la jungla. En Sten, Mary Mead, el santuario de la señorita Marple, el jardín estaba vivo con el aroma de lavanda y madre selva. Los setos, cuidadosamente recortados, eran una imagen de orden perfecto, tan distintos del desorden enredado y sin ley que había dejado atrás. Bajo la sombra de un gran roble, en una mesa de hierro forjado, se sentó con su diario de cuero. A su lado, una delicada taza de porcelana recogía pequeñas ondas en la brisa. Las semanas habían pasado, y sin embargo, el caso permanecía con ella, no como una inquietud, sino como un verso inacabado en una melodía tocada hace mucho tiempo. El estuche del cigarrillo, con su mensaje grabado de deuda no pagada, no era solo una baratija, sino una advertencia, un testimonio silencioso de traiciones que se extendían más allá de cualquier crimen. Las tallas en la jungla no habían sido meras decoraciones, sino un lenguaje en sí mismas, un dialecto hablado por aquellos que vivían en las sombras de la historia. Pero entonces, ¿no era esto cierto para todas las interacciones humanas? Las personas, como los artefactos, llevaban sus propias inscripciones, algunas escritas con claridad, otras enterradas bajo capas de cortesía y pretensión. Un gorrión revoloteó en el borde de la mesa, inclinando su cabeza en movimientos rápidos y curiosos, como si intentara descifrar sus pensamientos. La señorita Marple sonrió. La vida, reflexionó, era muy parecida a la jungla, llena de susurros, de símbolos ocultos, esperando a ser descubiertos por aquellos que sabían dónde mirar. Algunos misterios eran grandiosos, secretos de los imperios, tesoros perdidos, intrincadas redes de engaño que se extendían entre continentes. Otros eran modestos, el vecino que observaba demasiado de cerca, la carta escondida en un escritorio durante décadas, el broche perdido del que nadie hablaba. Y sin embargo, todos los misterios, sin importar su escala, se reducían a lo mismo: la naturaleza humana. Metió su pluma en la tinta, la luz dorada de la tarde derramándose sobre el jardín, mientras comenzaba a escribir. Su caligrafía, ordenada y deliberada, llenó la página. Hizo una pausa. La punta de su pluma tocó suavemente el papel, antes de agregar su última línea. Siempre habrá más rompecabezas por resolver. Cerró el diario con una leve sonrisa de conocimiento. El caso de la jungla estaba detrás de ella. Los culpables, desenmascarados, las verdades, expuestas, y sin embargo, no podía sacudir la certeza de que en algún lugar, en un salón tranquilo o en los rincones silenciosos de una ciudad costera, otro misterio ya estaba tomando forma, porque el mundo estaba lleno de secretos, de capas ocultas, esperando ser desentrañadas, y mientras hubiera personas, habría rompecabezas. Con ese pensamiento, levantó su taza de té, tomó un sorbo y dejó que la brisa se llevara los últimos susurros persistentes de la jungla,